es que ellos creen que el pueblo movebuglé no puede hacer nada. Que el pueblo movebuglé dice, ustedes quieren independencia. ¡Tienen miedo! Es así de sencillo. Bueno, en la Asamblea de Diputados, en nombre de la coordinación de la iglesia, hay un diputado por ahí que anda con una bandera por ahí, andando con una persona por ahí, que no reúne pueblo. Dice tener la aprobación del pueblo, pero no tiene pueblo. Entonces, nosotros a través hemos llegado a instituciones. Le entregamos una nota también a la Comisión de Asuntos Indígenas de la Asamblea de Diputados. Le entregamos una nota a la Defensoría del Pueblo. Ya llevamos esto a la Defensoría del Pueblo. Y no vamos a estar rogando que si nos acepta la bandera, nosotros mismos aceptamos nuestra bandera, nuestro escudo, nuestro himno nacional de la comarca. Y es por eso a través del señor cacique general Ignacio Cruz, que es la autoridad administrativa, de nosotros ahora depende ver cuánta bandera se necesita en cada corregimiento, en cada comunidad. Porque los políticos no van a hacer lo que le da la gana aquí, porque ya estamos llegando en el proyecto electoral y todo el mundo comienza con las abrazaderas y la mentira. Pero se están equivocando con la iglesia Mamatata, se están equivocando con el pueblo, se están equivocando con el Congreso. El Congreso son ustedes. Cuando le pregunte si hay Congreso, ustedes son los Congresos, porque aquí surgió la ley de la comarca. Le dejo con la vicepresidenta, que hoy está con nosotros. Históricamente, señora vicepresidenta, este no es el único evento que hemos estado. Hemos estado en diferentes eventos, en Oriente, en otros lugares hemos estado, y vamos a seguir. Pero le vamos a dar la palabra a la vicepresidenta. Que esto no se hizo yo con yo, esto se hizo de cara al pueblo. Y si tenemos que llevar esto a otros lugares, en Canquitú, en Curonti, para otro lugar, entonces vamos a hacerlo, para que la gente se deje de sinvergonzura, que aquí hay un símbolo nada más reconocido, aquí hay una iglesia nada más, aquí no hay dos iglesias, aquí no hay tres iglesias, aquí hay gente que le han faltado el respeto a la iglesia, a mamá niña, pero eso lo tenemos que hacer, respetarlo nosotros mismos, compañeros. Todas las autoridades anteriores se la pasaban con PRD, panameñita y así. Y se le olvidó, ni un símbolo tenemos. No hasta el año pasado, 2016. 2017, cuando la iglesia no hizo no donó los símbolos de la comarca. 2000. Ese era un trabajo de la dirigencia anteriores, pero nadie se atrevía a hacer esto. Y la iglesia se preocupó que no teníamos un símbolo de la comarca. Ese es el símbolo que ahora será regido administrativamente. Ese es el símbolo administrativo que rige la iglesia Mamatata. Y alguna gente que andan por ahí presentando otra bandera que no es, porque no tiene autorización de la jefa, donde la jefa dice, eso lo hay que cumplirlo. No podemos estar creando divisiones, ni confundiendo al pueblo. Ustedes tienen la orden, los coordinadores de cada iglesia, los predicadores de cada iglesia, ir a los corregimientos, ir a las comunidades, y ustedes tienen orden. Si alguna gente presente otro trapo o otra bandera que no es del pueblo, que no es reconocido, entonces ustedes tienen derecho de ponerlo en el cepo para que respeten. Yo he sido consecuente. La dirigencia del Congreso General, a algunos no le gustan. Dice que los Mamatatas no hay Congreso. Ustedes son Congreso, compañeros. Ustedes representan el Congreso. Y si no tuvieran Congreso,
Y si no fuera el Congreso, no estuvieran la comarca. ¿Es así? ¿Tito Suárez o Tito no? Ojalá ya Liborio no esté aquí con ustedes. Ojalá el señor presidente del Congreso no esté, pero la próxima junta directiva del Congreso tiene que responder los intereses de la iglesia. Tiene que responder los intereses de ustedes. Esta apenas comienza. Esta pelea apenas comienza, compañeros. Así que vamos a escuchar la palabra de la vicepresidenta, que tiene que decirle un mensaje a ustedes también. Más tata.